es amor. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Gracias al pastor Pei y a la congregación por la invitación. Un privilegio siempre que podemos venir a la congregación, dar la palabra. Hace poquito estuvimos acá por el encuentro mensual de oración misionera, así que nos estamos convirtiendo en habituales ahora, Así que, hermano, me decía el pastor, el área de evangelismo, algo así era como un llamado a salir de evangelizar. un llamado a salir de evangelizar. Así que bueno, soy el pastor Sebastián Esmuti, estoy pastoreando la iglesia Centro Cristiano Familia de Jesús, Bautista Misionera, en Fisherton Norte, allá en Rosario, del otro lado del Jordán. Estamos ahí pastoreando y trabajando mucho con la obra misionera, trabajando mucho sosteniendo misioneros. Y bueno, y en un ministerio que está trabajando mucho con la gente en este tiempo. Por eso cuando el pastor me decía el evangelismo, me hacía acordar a mis comienzos. Yo no hace mucho que estoy pastoreando, sí estuve mucho tiempo pastoreando jóvenes, añales. No, ahí fue mi formación con jóvenes, pero como pastor general de la congregación hace 2 años, desde marzo del 2023. Y nosotros, la congregación, porque somos una iglesia, ¿sabían, hermano? Somos una iglesia, muchas congregaciones, muchas familias. Pero somos una iglesia. Y una de las cosas que tenía nuestra congregación es que durante años su énfasis fue las misiones transculturales, la obra misionera, y en un momento digo, pero ¿quién va a sostener a los misioneros? Porque empezamos a sostener 1, 2, 3, 4, 5, 6, tantos misioneros, pero ¿qué pasaba? La congregación local seguíamos siendo lo mismo, porque dejamos de lado ¿qué? La obra local. Dice que Pablo le decía a Timoteo, haz obra de evangelista, hacé aquello de ir a lo último de la tierra, sí, hay que hacerlo, pero no te olvides de hacer la obra de evangelismo. Entonces en eso vamos a estar viendo en esta mañana este mensaje. Voy a orar una vez más, para que sea el Espíritu Santo quien dirija, que sea Él. Gracias una vez más. Y ahora, Espíritu Santo, te pido que estés ministrando a esta congregación, que estés hablando. Es tu palabra. Vos conocés el corazón de cada uno, vos conocés a esta amada congregación. Por eso que lo que tienes que cambiar, lo que tienes que modificar, lo que tienes que hablar, que sea bajo tu control, bajo tu palabra. Te bendecimos y te damos la gloria. Amén y amén. Vamos a ir a Juan 10, 16. Ese va a ser el versículo del Evangelio de Juan. Y el versículo lema o base que vamos a estar tomando dentro de este Evangelio es Juan 10, 16. Yo digo que el Evangelio de Juan es el Evangelio de la transformación, porque vemos constantemente personas que se encuentran con Jesús y son transformadas, y sus vidas son cambiadas. Pero me imagino que cada uno de aquellos que es transformado no retiene aquello que le fue dado, sino que todos aquellos que hemos sido transformados, que hemos sido traídos de las tinieblas, algunas miradas, tenemos algo que dar. El Evangelio no se puede quedar únicamente en que Dios me transformó, me cambió, que ahora tengo la seguridad de la salvación. Me imagino que todos tenemos seguridad, que somos salvos, que vamos al cielo. Entonces vamos a estar hablando un poco de la seguridad de la salvación, pero vamos a desembocar en este mensaje en un llamado a la iglesia a ir. Jesús caminaba, Jesús transitaba los caminos de Judea todo el tiempo. Si ustedes me preguntan qué es Jesús de los evangelios, Jesús camina, va en busca de las personas. Y ese ejemplo extraordinario es el que tiene que regir nuestra vida. Tengo otras ovejas que no son de este redil, Juan 10:16. A ellas también me es necesario traerlas y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Voy a empezar hablándoles de un misionero
al interior de África. Él nació en Escocia, de joven fue como misionero a África, luego tuvo malaria, tuvo que regresar a Gran Bretaña. Nació en una familia cristiana, se formó en un hogar cristiano, Glasgow, Escocia. Él vino a Estados Unidos, Filadelfia. Sin embargo, a los 20 años, debido a su mala salud, su médico le aconsejó cambiar de clima y regresó a Escocia para recuperarse. Fue a Glasgow, donde visitó la tumba de su hermano con el que habían ido a predicar a África, y su hermano murió. Su enfermedad y la muerte de su hermano marcaron en él un desaliento. Sirvió muchos años en el Congo francés antes de regresar a Gran Bretaña con su hermano. Él muere. Él tenía un sueño de que África conociera a Cristo. Hoy vemos que África hay mucho evangelio, ¿no? Pero en aquel entonces no había nada. Cuando estaba frente a la tumba de su hermano, desalentado, en el epitafio ahí de la tumba de su hermano decía esto: tengo otras ovejas que no son de este reino. Y ahí frente a ese lugar él se comprometió una vez más a llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Lo que te quiero decir es que no importa el desaliento o las circunstancias que tengas en tu vida, o quizás la catástrofe que a veces enfrentamos en nuestra vida, tengo otras ovejas, dice el Señor, que no son de este reino, que no están en este lugar, que no están en esta congregación, que no están en mi congregación, que no están en ninguna congregación. A eso es necesario que vayamos. Otras ovejas que tengo. Primero Juan 16 da una gran base para la confianza de que vamos a llegar al cielo. Y cuando lo digo, me refiero a aquellos que hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador y Señor en nuestra vida. Sin duda, vamos a llegar al cielo. Y lo segundo, en Juan 16 proporciona un gran fundamento para la confianza de que el propósito salvador mundial de Dios y su parte en él tendrán éxito. Cristo en la cabeza, pero la iglesia es su cuerpo. Y la iglesia en obediencia tiene que cumplir con el mandato que Él nos ha dado. Hermanos, si estás suficientemente seguro de algo, no vas a desperdiciar tu vida. Si vos te estás plantado en la seguridad, porque aún todavía me encuentro con creyentes que están inseguros de dónde van a ir. Pero si nosotros estamos lo suficientemente seguros, tenemos un propósito, tenemos una visión, tenemos una vida por delante, no desperdicio mi vida. Yo no quiero que pase un día y en que esta vida que Dios me dio para predicar el Evangelio de Jesucristo sea desperdiciado. Y esto tiene que ser, hermano, para toda la iglesia. No es para el pastor, no es para los líderes, ancianos o diáconos, como sea, sino que la prédica del Evangelio ha sido dada a todos. Este hombre, Cameron Stone, recuperó la confianza inquebrantable de que llegaría al cielo y que su vida como misionero sería fructífera gracias a lo que Jesús dijo en Juan 10:16. Y ruego que tenga un efecto similar en tu vida y en mi vida, que tengas una confianza inquebrantable de que no te vas a perder, sino que vas a perseverar hasta el fin. Porque aquellos que son de Dios, ¿qué hacen? Perseveran hasta el fin. Y que los propósitos salvadores de Dios van a tener éxito en tu vida. Y te lo vuelvo a repetir y me lo repito a mí mismo: no desperdicies tu vida. Los afanes de este mundo hacen que muchas veces nosotros estemos mirando lo terrenal y perdemos de vista la vida eterna. Y llegan a verlo así, porque hay algo que no podemos evitar: la muerte física, que para nosotros es un paso hacia la eternidad. No es tan catastrófico. ¿Te va a llegar? ¿Podés evitar que te lleguen los impuestos? Cada fin de mes, ya sea ahora digitalmente, nos llegan y
evangélicos somos arrastrados hacia ese sistema de vida. Nos endeudamos, nos llenamos de crédito y andamos ocupados, preocupados en las cosas de este mundo y nos olvidamos que el evangelio es una misión de todos los días. Porque si bien estos hombres que van al África, que van al Asia, que van a los lugares más gentes no alcanzadas, son hombres que tienen un llamado, una misión transcultural. Cada uno de nosotros tiene una misión local en el lugar donde pisas. Porque donde vas hay ovejas que no son de este redil. Pero yo no soy un misionero, me vas a decir. Lo sos. Porque tenés una misión. No en el África, no en Asia, no en algún lugar de la selva, sino que tenés que ir al almacén, en tu trabajo, en tu familia. Los chicos de la escuela tienen un llamado, una misión de Dios, porque hay ovejas que no están en este redil. Amén. Por eso en esta mañana, hermano, tenemos a Juan 16 como el fundamento de la confianza. Nosotros hemos entregado la vida a Cristo. Vamos a llegar al cielo, no pereceremos, sino que tendremos vida eterna, como dice aquel versículo recontra conocido de Juan 3:16. Los que creen en mí tendrán vida eterna. Y por supuesto, en esta mañana nuestra oración es por aquellos que no escuchan el Evangelio o que no lo han escuchado, que se sientan atraídos por medio del Espíritu a hacerlo, porque el Espíritu Santo sigue convenciendo personas. Tienen una reunión de oración, así como nosotros los miércoles estamos orando por las personas para que el Espíritu Santo convenza de pecado a las personas, y nosotros que somos portadores de un mensaje, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tener los dichos de Jesús, para que cuando la persona esté ya con eso en el corazón, lleguemos con el mensaje del Evangelio. ¿Falla Dios? Dios nunca falla. No hay fallas en Dios. Tengo otras ovejas que no son de este rey. También debo traerlas, dice el Señor, y van a escuchar mi voz. Así habrá un solo rebaño, un solo pastor. 4 declaraciones de este versículo 16 para que penetren en nosotros. Vamos a concentrarnos primeramente en cómo nosotros, que somos ovejas de Cristo, vinimos a Él y recibimos vida, vida abundante. Y cuando habla de vida abundante no se refiere a un BMW, a un Mercedes-Benz, a la prosperidad económica. Cuando te habla vida abundante se refiere a la riqueza que el Padre y el Hijo tienen para nuestra vida, administrada por el Espíritu Santo. ¿Te creías que eras pobre? No, no me da el sueldo. Soy rico, hermano. Tengo riquezas extraordinarias en Cristo Jesús, y yo voy por la calle con la riqueza que tengo en mi corazón. Sí, a veces no me dan la cuenta para todo, pero cuando hablo la palabra de Dios me encuentro con riqueza espiritual en mi vida. Tengo otras ovejas. Vamos a concentrarnos en la palabra tener. Jesús tiene ovejas y las tiene antes de que vengan a Él. Bueno, no quiero estar en ninguna controversia doctrinal. Yo creo en la predestinación, en la elección. Somos de los calvinistas, digamos, ¿no? No es en mi sentido entrar a debatir eso, no. Lo que te quiero decir es que la palabra de Dios dice que Él ya las tiene antes de que vengan a Él. Son suyas. Va delante de ella y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Si vamos a los versículos 3 y 4 de Juan 10, Juan 10, 3 y 4, a este, lo tenemos, pero yo a mi congregación las tengo así rápido porque soy de hablar rápido. Y me encuentro que estoy hablando y ellos todavía están buscando. Y a veces, qué sé yo, vieron que a veces los miércoles no hacen estudio bíblico. Yo tengo una cabeza más de estudio bíblico y tengo como 15 versículos. Y están todos ahí con la Biblia. Pero hermano, a los bautistas se nos conocía como el pueblo de la palabra, hermano. Se nos conocía como el pueblo de la palabra. Y uno ve alguna hora que ni la palabra, ¿no? Parece que la Biblia la traen algunos los domingos. No te estoy hablando a vos, Si sos vos que el Espíritu Santo, deja la Biblia ahí. Y hasta el otro domingo, ¿dónde dejé la Biblia? Y vieron que tenemos estos aparatos. Bueno, yo lo uso, ¿no? Yo pongo las notas de los sermones acá. Pero estos aparatitos que son el celular, no quiero dar tantas palabras a pastor, disculpame. Pero el celular no solo tiene la palabra de Dios, sino que tiene WhatsApp, que tiene mail, que tiene todo. Así que si venís, sacá por lo menos los datos. Porque a veces te está entrando el WhatsApp, o a uno le entra el mail, el correo, y no es únicamente la palabra. Esto sí,
una Biblia. Y él acá, ¿tiene la Biblia? No, así. Una cuestión de loco. Entonces dice que en el 3 y el 4, a este le abre el portero y las ovejas oyen su voz, llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Gloria al Señor. Conocemos la voz del Señor. Fíjense en las palabras nuevamente del texto que estamos viendo. Bueno, ahí en el 3 y 4, las suyas. Versículo 3, él llama a su oveja, antes de llamarlas son suyas. Jesús ha venido a Israel como su Mesías en el contexto de Juan y llama a su oveja. Está creando un nuevo pueblo, un nuevo rebaño, pero estas ovejas son suyas, él las tiene. Como dice el versículo 16, antes de llamarlas, algunas son suyas y otras no. Tengo otras ovejas a las que también debo traer. Eso es lo primero que hay que ver. En cierto sentido, Jesús tiene a sus ovejas, son suyas antes de traerlo. ¡Qué bendición! Ahora no sabemos por qué Dios nos llamó. ¿Que éramos mejor que el vecino? ¿Tenemos alguna ventaja moral o ética sobre algún otro ser humano en la tierra? No fue misericordia. Como decía el hermano, fue gracia. No lo entendemos. Pero nosotros fuimos llamados en el tiempo exacto y perfecto de Dios a su camino. ¿Mérito alguno? No yo era bueno. ¿Quién es bueno sino Dios? No había nada. Pero ya éramos suyos antes de que nos trajeran. ¿Cómo puede Jesús tener sus propias ovejas antes de llamarlas y ellas oigan su voz y respondan con fe, vengan a Él? La respuesta es que ya pertenecen al Padre y Él se las da a su Hijo. Hablando del celular, ¿vieron? Predica con el Hijo. Bueno, ahora tengo la palabra acá tengo lo mejor. No le saqué los datos. Si le saco los datos me quedo sin mirar. Antes anotaba, ¿no? En los tiempos donde no había celular no estaba anotando. Estos bichos, no sé si son para la bendición. Bueno, vamos a hacerlo para la bendición. Vamos a dejarlo tranquilo el celular. Entonces, hermano, pertenecen a Dios Padre. Jesús jura al Padre en Juan 17:6. He manifestado tu nombre a las personas que me diste en el mundo. Tuyo eran y me los diste. Dios ha elegido a estas ovejas para el mismo. Tuyo eran y se las dio al Hijo. Me las diste, Padre. Y podemos verlo en Juan 6:37. Empezamos a recorrer, ¿no? Pero no se quejen porque están dentro de Juan, hay un poquito más atrás, un poquito más adelante. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. El Padre las tiene antes de que vengan a Jesús. Así Jesús puede decir en el versículo 16, tengo otras ovejas y debo traerlas, porque primero pertenecían al Padre, antes de venir a Jesús. El Padre las había escogido para sí mismo y se las da al Hijo. Ahora bueno, uno dice, pero los que creen en la predestinación, ¿para qué le van a ir a predicar al mundo si ya los que son salvos, los que son elegidos, son elegidos? Hermano, pero ninguno de nosotros sabe quién es salvo y quién no. ¿O quién es Dios? Solo Dios conoce el corazón de las personas, por eso el Señor en el Evangelio de Mateo dice, ir y hacer discípulos a todas las naciones, porque ni vos ni yo sabemos quién es salvo. Por eso la iglesia tiene que predicar el Evangelio hasta que ninguno en el mundo quede sin haber conocido quién es Jesús. Ese versículo te tiene que extender, te tiene que imponer, te tiene que ser el motor de tu vida. ¿Para qué? Salvas. Yo no sé en este barrio quién es salvo, o en la otra cuadra, o yendo más allá. Por eso tengo que ir a predicar el Evangelio. Eso le da un motor a mi vida. El Padre las eligió, sí, pero a la iglesia le puede dar un mandato, ir y hacer. Y dice, ¿por qué te dice ir? Salir. Creo que nosotros a veces hemos cambiado el versículo, vengan. Vengan. Somos familia, somos bautistas, nos conocemos. Y siempre nuestras iglesias a veces están llenas de actividades. La otra vez estaba, no vamos a contar ninguna infidencia, ¿no? Tenía que ir a una iglesia a hablar también de misiones.
Estamos llenos de actividades, dice. Ahí por ahí le vamos a dar un hueco. Porque dice, la iglesia está entre cuatro paredes. Hermano, la iglesia sos vos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, ¿dónde te moves? Sos iglesia en tu casa, sos iglesia en el trabajo, sos iglesia en la escuela. Lo que se tiene que manifestar en tu vida es el reino de Dios. La luz admirable de Cristo. Y no vamos a hablar más de la elección, sino que vamos a hablar de que también debo traer lo que dice el Señor. La palabra debo traer es crucial. La salvación estaba incluida en este debo traer a mi oveja. En este debo de esa necesidad divina de traer. El Padre los eligió. Voy a dar mi vida por ellas. Debo traerlas. En otras palabras, no hay duda, van a ser traídas. El plan de salvación de Dios tiene éxito en el mundo hasta la segunda venida de Cristo. ¿Quién lo detuvo al Señor? ¿Quién detuvo al Mesías? 42 generaciones entre la creación del mundo y su manifestación como el Mesías. ¿Quién lo detuvo? También nacido del Espíritu Santo, pero él tenía una genealogía. José tenía que ser su padre, aquel que humanamente le dieron la crianza, ¿o no? ¿Vieron alguna vez la genealogía de Jesús? Diciendo, ¿por qué me voy a poner a estudiar la genealogía de Jesús? Y este engendró a este, y este. Pasaron un montón de eventos, asesinos, delincuentes, adulterios. Porque la Biblia lo que tiene es que te muestra la realidad del mundo tal cual es. La Biblia no encubre cosas, pero el Mesías llegó. ¿Alguien va a impedir el plan de salvación de Dios por el mundo? ¿Alguien va a impedir que si alguien ha sido escogido por parte de Dios sea detenido? Pero tenemos que alzar la boca, hermano. Tenemos que ir a cosechar. La mies es mucha, pero dice que los obreros son pocos. ¿Dónde están los obreros? Dice la palabra, orar para los obreros. Y yo en mi iglesia oro por las personas que se congregan, porque esos son los obreros que tienen que predicar. Así que decís, soy obrero. Soy obrero. No me convence. Soy obrero. Gloria a Dios. Debo traer esas ovejas. El Padre las eligió. Dice que el Señor es buen pastor, porque este Juan 10 es extraordinario. Daré mi vida por ella. Debo traerla. No hay duda, van a ser traídas. No es posible que el Padre elija un rebaño para el Hijo y se lo dé. Y sin embargo el Hijo no los trae. No hay contradicción en la Trinidad. Nosotros los humanos somos contradictorios, somos complicados los seres humanos, ¿no? El corazón dice que es engañoso. ¿O no, Jesús? ¿O no tenés luchas internas? No, pero hoy me levanté, qué ganas que tengo de ir a la iglesia, qué ganas que tengo el jueves de ir a la reunión de hombres. Yo tuve que llamar a un hermano que me tenía que traer, no tengo que decir nada. Qué ganas que tengo de orar. Hermano, hay una lucha interna porque estas cosas, los remanentes de la naturaleza caída todavía están en nosotros. Pero dice Romanos 8:13, hacé morir por las obras de la carne y por el Espíritu viviré. Por medio del Espíritu viviré. Entonces tenemos que luchar, no te voy a evangelizar. El barrio es duro. Los vecinos son difíciles. La gente no cree. Yo no convenzo a nadie. Vos no convencés a nadie. El Padre ya se las dio. El Hijo las va a traer. Y ha elegido un medio que es la iglesia de Jesucristo para que la iglesia dé un mensaje para que aquel que está perdido, que es salvo por gracia, escuche el mensaje de parte de quién. ¿De quién? Del pastor Felipe. De los hermanos de evangelismo. ¿Quién tiene que dar el mensaje? La iglesia somos todos, hermanos. Por eso, que vamos entendiendo un poquitito el quid de la cuestión. Yo tengo la libertad de decir algunas cosas porque las digo y me voy después, ¿no? Como me dicen, vos tirás la boca y te vas. Y sí, esa es la libertad que tiene un predicador a veces que viene a poner. El pastor local, que ya lo conoce, que ya tiene que comer, no digo que esté limitado de ninguna manera, pero el que viene afuera tinto, tan tiro, no lo veo nunca más, ¿no? Después si vuelvo otra vez me voy a ver que se olvide lo que dijo el pastor de todos los parazos que dio.
Hermano, vamos entendiendo. Los trae por su palabra. ¿Cómo los trae? Los trae por su palabra. Los trae por la prédica de su palabra. No los trae por un mensaje motivacional. No los trae por un mensaje que llene las emociones. Los trae por su palabra. Siempre la palabra de Dios trajo gente a los pies de Cristo. No lo cambiamos. No lo vamos a cambiar. Porque a veces muchas denominaciones, congregaciones caen en el error. Vení que hay un plan maravilloso para tu vida. Vení que vas a recibir todo acá. Y la gente termina yendo a la iglesia, ¿por qué? Por la bendición. Y cuando la bendición no llega, se sienten defraudados por un evangelio que no es real, es un sustituto. El verdadero evangelio dice: toma tu cruz y sígueme. Arrepentirte de tus pecados, dejar tu mala vida. No busques la bendición, busca la dote de la bendición. Busca el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas te serán añadidas. Así que, hermanos, cuando prediquen, cuando evangelicen, cuando vayan a las calles, pidan al Espíritu Santo que Él les dé la palabra. Porque Él conoce a esa persona. ¿Quién conocía a la samaritana? ¿Quién conocía al ciego de nacimiento? ¿Cómo le predicaríamos nosotros a la mujer samaritana y un poquito atrás en Juan? ¿Cómo diríamos nosotros? Había tenido como 5. ¿Qué diríamos nosotros de una mujer que tuvo 5 maridos? ¿Qué le diríamos? Ay, mira, tiene la fácil del barrio. ¿No? Encima entre samaritano y judío no había relación. No, por unas cuestiones que no vamos a explicar, que seguramente el pastor les va a explicar o le habrá explicado. No había una relación. No se podían ni hablar. ¿Y quién fue la mujer? Jesús. Y la trajo, le conocía el corazón y le dio la palabra. Ella estaba buscando agua en un pozo y dice: yo soy el agua de vida. No van a tener sed, nunca, jamás. Y cuando ella reconoce a Jesús como el Mesías, ¿qué hizo esta mujer? Fue a Samaria y predicó el evangelio. No diga ese vecinito. Ahora recién veníamos por acá y nos miraban los vecinos como diciendo esto, que es la mafia, viene. Quizás ese sea un escogido de Dios. Jesús le dice a sus discípulos: como el Padre me envió para llamar a los míos, así también les envío. En Juan 20:21. Como el Padre me envió, así les envío. Juan 20:21. Y ¿cómo se oye su voz cuando los envía? Jesús ora en Juan 17:20. No solo ruego por esto, sino también por lo que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿A quién se refiere con ellos? A todas las generaciones de cristianos que venían por delante. Jesús atrae a sus ovejas hacia sí, y entonces por su palabra las trae al rebaño. La predicación y el testimonio son esa palabra. Amén. No, pero mi testimonio es chiquito. Yo no fui narcotraficante, no asesiné a nadie. Mi testimonio es así, una cosita. Hermano, tu testimonio es un milagro de Dios porque fuiste regenerado por el poder del Espíritu Santo. No hay testimonio chico o grande. ¿Qué le voy a decir? Se achican, ¿vieron? Tu testimonio le habla a las personas. Y después, claro, la palabra de Dios. No hay testimonio chico o grande porque el milagro de la regeneración, nacer de nuevo, es igual absolutamente para todos. Algunos pueden impactar más al ser humano, pero para Dios el testimonio de aquel que estaba en tinieblas y pasó a la luz es importante. Así que prepara tu testimonio en 2 o 3 minutos. Arranca con eso con las personas. Háblale de Jesús. Dice que escucharán mi voz. ¿Cuánto tiempo tengo, pastor? Porque soy arquero yo. ¿A qué hora termina? 2:30. Yo pensaba hasta las 2. Me cortaban la regla. No, estamos bien, estamos bien. Van a llegar bien, no se preocupen. El jueves venimos. El jueves venimos. ¿Se puede venir? Bueno. ¿No quieren uno? Hay uno que no quiero dejar, que estoy buscando el pase. Tengo otras ovejas que no son de este redil, estas también debo traerlas y van a escuchar mi voz. Una vez más te lo digo, para que no perdamos de vista la idea de que tengo que traerlos, para que no dejemos de percibir la certeza de la palabra, tengo que traerlos.
con absoluta autoridad, van a escuchar mi voz. Y eso significa, van a responder. Y eso significa, van a venir. Gloria a Dios. No se le escapó nada al Señor. Y cuando ha sacado la suya, en el versículo 4 de Juan 20, de Juan 10, y cuando ha sacado la suya, en delante de ella, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Y si te vas al versículo 27 de Juan 10, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y jamás van a perecer, y nadie la va a arrebatar de mi mano. Yo estoy seguro en la salvación. Y eso no significa salvo siempre salvo, voy a pecar, no tiene nada que ver con eso. El que es salvo por gracia, dice que cuida y guarda la salvación. Cuidar y temblar, o sea, la guardamos, o sea, perseveramos. O sea que esa salvación por gracia es tan importante para nosotros, Jesucristo es el tesoro tan suficiente, tan valioso que me ha rescatado, que lo valoro tanto, que nunca pondría en juego aquello que me ha dado que no es mío. Por eso esa seguridad de que jamás vamos a perecer. Y cuando ha sacado todas las suyas, va delante de ella. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, me siguen. Así sabemos cómo somos una de sus ovejas. Porque un día, hermano, el día más extraordinario de nuestra vida, fuimos salvos por gracia. ¿Cuándo cumplí los años? Bueno, 20 de agosto, no cumplo los años. El 12 de febrero, cuando me arrepentí, a los pies de Cristo. Entonces yo celebro mi cumpleaños un 20 de agosto, que es mi nacimiento biológico, y un 12 de febrero del 2005. Cuando fui rescatado, cuando fui traspasado de las tinieblas a la luz admirable, ese es mi cumpleaños. Entonces lo festejo 2 cumpleaños. En el primero nací, este hombre tan lindo. Para mi novia, ¿no? Para mi novia es el día. Para Dios también. Y para mi mamá. Pero la madre siempre te da lindo, ¿ya? Si no importa, ella sí, te ve lindo. Hermano, en el versículo 26 de Juan 10, pero vosotros no creéis porque no sois de mi oveja. Lo que hace que una persona no sea parte del rebaño es que crea o no. Ser parte de su rebaño eterno le permite creer. Creer demuestra que somos suyos desde antes de la fundación del mundo. Y si alguien dijera, bueno, si soy parte de su rebaño antes de creer, entonces no necesito creer para ser salvo. Estaría negando las palabras de Jesús, porque Jesús dice en el versículo 27 una vez más, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Si nunca lo seguís, o lo seguiste, porque acá todos lo seguimos, ¿no? Acá somos todos personas que han recibido la salvación, no hay ninguno nuevo. ¿No? Gloria a Dios. ¿O no? ¿Hay nuevo? Bueno, no importa. No importa. Que sea el año de que en cada reunión por lo menos haya una cosa. O cada 2 o 3. O en grupos, los grupos de hombres, los grupos pequeños. Creo que a veces tenemos esa limitación. Muchas iglesias bautistas, ¿no? Ese pequeño pueblo, pequeño y feliz. ¡Ah, qué maldición, Dios! ¡Qué maldición! Claro, nos queremos quedar, claro, entre amigos. Pasa mucho en los grupos discipulados, que nosotros decimos célula. Entonces van los hermanos, los muchachos, y el mate. Y a veces yo me encontraba con célula, empecé a investigar la célula. Yo también tengo una célula en un grupo discipulado, ¿no? Porque el pastor tiene que haber gente. Y entre 30 años, ¿qué hacían en la célula? Mate, galletitas, vamos a hablar de política, de fútbol. Eso no trae a la gente a Cristo. Las células son para evangelismo y para edificación. Entonces tenés que luchar a veces contra eso, el amiguismo, ¿no? ¿Y qué vamos a tener afuera? A veces nos arruina. A nuestra congregación vinieron un par de hermanos, porque son hermanos pentecostales, ¿no? Y bueno, claro que ellos vienen de otras congregaciones que, a ver, son hermanos de Cristo, ¿está bien? Son hermanos de Cristo, pero tienen su cosita.
cosita, y claro, y venían un par de hermanitas media desordenaditas. ¿No? Y los hermanos ya la miran, ¿yo? Vale. Y ahí uno tiene que hacer el equilibrio para que esa persona pueda servir en el contexto de la iglesia local. Que aporte lo que viene de Dios. Y ahí vienen también los nuevos. Y a veces uno dice, y los hermanos son cabezas, no sean tercos. Porque los hermanos quieren recibir a la persona como que esté sana, que esté bien, ¿no? Que no tenga problemas. Entonces viene y te dice, pastor, ven hermanito nuevo, que no tiene unos problemas. Y mirate vos, hermano, los problemas que tenés. ¿Cómo pretendemos que la gente que no conoce a Cristo venga a los pies de Cristo? ¿O no? Van a llegar con problemas, con angustia. Y más lo que tenés adentro, a veces que no. Gloria a Dios, es salvo. A veces tengo una gana de firmar un par de pases. Hermano, somos de sus ovejas. Dice que así habrá un solo rebaño, un solo pastor. Tengo otras ovejas que no son de este reino. También debo traerlas. Y van a escuchar mi voz. Y así habrá un solo rebaño, un solo pastor. Te lo dije, ¿cuánto? Como 10 veces ya, ¿no? Para que nos quede. Habrá un solo rebaño. ¿Hasta cuándo tendrá un rebaño? ¿Cuán absoluta es esta promesa? Vamos a empezar de vuelta a leer el versículo 27 del capítulo 10 hasta el 30. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me la dio es mayor que todo, nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre uno somos, gloria a Dios. Gracias, Señor. Este rebaño es para siempre y eso nos incluye a nosotros. Vamos a llegar al cielo para siempre, tenemos vida eterna. Amén. Estás triste, te llegó el impuesto, a mí me llegan dos impuestos, es una lista que pagan todo. Que no te robe el gozo, el sistema. Hay un par de caras que dicen sí, sí, a todos nos pasa. Que no te robe el gozo de que sos salvo, de que vas a pasar toda una vida eterna con Cristo Jesús, de que tenés propósito, de que tenés vida abundante y vida eterna en Cristo Jesús. Y que este rebaño es para siempre. A los que el Padre escogió, así también los entregó al Hijo. Y por los que son del Hijo también dio su vida. Y aquellos por quienes dio su vida también lo llamó así. Y aquellos a quienes llamó oyeron su voz y le siguieron. Y a los que le siguieron les dio vida eterna. Y aquellos a quienes él dio vida eterna jamás podrán ser arrebatados de su mano. Y habrá un solo rebaño y un solo pastor para siempre. Amén. El rebaño se tiene que ensanchar, el rebaño se tiene que extender, el rebaño tiene que crecer. Tenemos que dejar de ser el pequeño pueblo feliz para ser un pueblo grande y más feliz todavía. Porque dice que cuando un pecador viene a los pies de Cristo, hay fiesta. Yo quiero que haya fiesta en los cielos. Amén. Ese tiene que ser el objetivo de tu vida. Claro, primeramente, ser como Cristo. Vamos caminando, no vamos a hacerlo. Pero estamos en el camino, en la meta que decía el apóstol Pablo. Sigo a la meta, no que lo haya alcanzado, pero ahí voy. La semejanza de nuestro Señor. Así de seguro, así de sólido es la salvación. Este es el fundamento de tu inquebrantable confianza en que vas a alcanzar el cielo. Es obra de Dios. El que se gloría, glóriese en el Señor, dice 1 Corintios 1:31, no en mis propias obras, no en lo mío, no es lo que yo hago, no es lo que yo gané, no es mis méritos, no es mis títulos, sino los méritos del Señor. El fundamento de nuestra confianza en que el propósito salvador mundial de Dios tendrá éxito. Si Jesús salva infaliblemente a los suyos, entonces su propósito salvador mundial tendrá éxito. Y si participo en llamar a alguna de esas ovejas, eso también tendrá éxito. Es cierto. Lo único que quiero hacer ahora es asegurarte de que entiendas la esencia de las palabras, no de este rey y un solo rebaño, un solo pastor. Y una vez más, también tengo otras ovejas que no son de este rey. Es decir, que este rebaño judío, étnico, porque Jesús vino a qué?
a la oveja perdida, Israel. Pero él no estaba pensando únicamente en la oveja perdida de Israel. Cuando él dice, hay ovejas que no son de este reino, están ampliando el evangelio a quién? A los gentiles. Y ahí surge Felipe predicando en Samaria. Y después en el libro de los Hechos lo vemos al apóstol Pablo, el evangelista, el misionero, a los gentiles. Hay ovejas que no son de este reino. Primero, les he mostrado a través de la palabra la magnífica y soberana salvación de que Dios está obrando para salvar a sus ovejas. Las eligió antes de la creación y envió a su Hijo al mundo para dar vida por ella y traerla a sí mismo y al Padre. Gloria a Dios. Pero ahora está en peligro de volvernos introvertidos e indiferentes. Aquel misionero llamado Guillermo Cale, zapatero, que tenía un corazón para las misiones y él hacía mapas. Imagínense en esa época, 1790, 91, hacía mapas del mundo. Él quería ir a predicarle a los paganos, gentiles, paganos, gente que no conoce a Dios, en Inglaterra, en Londres. Entonces le llevó el plan a un grupo de pastores que eran del ultracalvinismo. Entonces dijo, mira, acá está este lugar y tenemos que enviar misioneros a India, y tenemos que ir porque ahí en el evangelio no hay nadie. Y los pastores que eran ultracalvinistas le dijeron, mire, hijo, no sé cómo sería. Si Dios quiere salvar a los paganos, Él los va a salvar. No te necesitamos. Volver a tu zapato. Volver a la zapatería. Gloria a Dios que no le hizo caso. Sino que el corazón le ardía, porque, hermano, a veces nos podemos volver introvertidos y diferentes. Esta salvación debería producir la mayor humildad y gratitud posible en mi vida. Dios no nos eligió ni nos llamó porque fuéramos especiales. Si hay algo especial en nosotros, se debe totalmente a su elección y a su llamado libre incondicional. Y vuelvo al principio. No hay ninguna superioridad en que yo sea cristiano, en que yo sea evangélico. No, aquellos son todos demoniados, dijo una vez. Porque parece que el problema lo tuvieran los que están fuera del rebaño. Y hacemos estudios sociológicos de la gente, de esto y lo otro. Y nos estamos volviendo en las iglesias muchas veces indiferentes, introvertidos. Pero como aún somos pecadores, ¿cuántos yo soy el primero? ¿Cuántos pecadores hay acá? No tengo pecado, pero... santos pecadores, claro. Redimidos por Cristo. Pero como somos pecadores y como nuestro corazoncito todavía engaña, no podemos volver duro y diferente. La historia ha demostrado con frecuencia que la iglesia se vuelve introvertida y diferente al mundo y que la postura que ha elegido se ha entretejido precisamente con la trama del etnocentrismo, el mirarnos para adentro. Miremos para nosotros mismos, nos volvemos hacia nosotros, el racismo, el nacionalismo. Estados Unidos en el tiempo de la esclavitud habían sacado de contexto un versículo del Génesis para justificar el maltrato a las personas que eran de color, a los afroamericanos, ¿no? Que decían que eran bestias, que no tenían alma. Y eso se predicaba en los púlpitos. Y como eran bestias sin alma, no había que predicar el evangelio. Miren lo que es sacar un versículo, que eso da para todo un tema fuera de contexto. Termina siendo, como dice, un pretexto. La mala aplicación de la interpretación bíblica. Pero nosotros a veces también somos así, hermano. Porque esto de la salvación, de la seguridad, a veces nos da un confort, una tranquilidad. Yo me voy al cielo, pero que nadie me moleste. No, que el pastor no me diga que evangelizar el sábado, el viernes, lo que sea, no. Déjame tranquilo en casa, que voy a evangelizar. Me quedo con el mail, ahora salió el Eternauta. ¿O no? Pero se tragan 6 capítulos enteros, ¿no?
Pero media hora de la palabra, ¿no, pastor? ¿Cómo no va a ser evangelizar que hace frío, que hace calor, que hoy no es? ¿Sabes qué? Indiferentes. La iglesia se acomoda a su propia especie. Si las ovejas son de color negro, me acomoda a las ovejas. No va a ser que venga una oveja blanca. Yo creo que hay ovejas de diferentes ranas, de diferentes especies. No vas a hacer que me caiga otra. Jesús lo vio en su época y lo vio venir. Y por eso justo aquí, en medio de las revelaciones más gloriosas de la elección y la gracia soberana, dice con una advertencia tajante: tengo otras ovejas que no son de este redil. Decía así: no son de este redil, no están acá, y a esas las tengo que ir a buscar. Qué difícil que evangelizar, te dicen. Hermano, ¿vos convencer a la persona? ¿Quién la convence? Lo único que tenés que estar en comunión, en sintonía con Dios para dar el mensaje justo que toque el corazón de la persona, pero es el Espíritu Santo. Hay ovejas que están dispersas en este barrio, hay ovejas que están dispersas en la Nueva Algoria, en Rosario, hermano. Tenemos una confusión en las calles cuando evangelizamos, porque está el testigo de Jehová, está el mormón, está el unitario, está el otro de la prosperidad. ¿Por qué tenemos la secta de la prosperidad o no así? Predicando un evangelio que no es el evangelio de Cristo, y la gente anda confundida. Dice que el Señor la vio y andaban como ovejas dispersas, sin pastor. En Juan 11, 51 y 52, inmediatamente dice la palabra: ahora bien, esto no de su propia iniciativa por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que están esparcidos. Ahora bien, no dijo esto de su propia iniciativa, sino que siendo el sumo sacerdote este año profetizó que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que están esparcidos. El sumo sacerdote, Caifa, ¿este va a profetizar de Jesús? Sin embargo, se registra que él profetizó que Jesús moriría por la nación, y no solo por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que están dispersos. Uno de los peores enemigos de la luz, uno de los peores enemigos de Jesús, se le escapó. Esto equivale a decir que murió por las ovejas de este redil judío en la palabra, y no solo por ella, sino por otras ovejas que no pertenecen a este redil. Juan dice que Jesús murió para reunir en uno a los hijos de Dios que están dispersos. Tengo otras ovejas, las tengo que traer, y el medio para traer otras ovejas son la oración y el evangelismo. Oración y palabra. ¿Tenemos una lista de oración en casa? De personas que no son de Cristo. Eso le digo a la célula allá en la iglesia. Hermano, ¿tiene una cuenta? ¿Qué están haciendo? Hay una lista de oración. 5, 4, 3 personas por lo que oremos. Y uno por todo granero ahí. No sé cómo se llama este barrio. ¿Cómo Martín Fierro? Sí, para, ¿ya? Dame Martín Fierro, pero ¿debe ser Martín Fierro? O que se la conoce por nombre. Ahora, familias, personas, nombres. Están dispersos. Juan tuvo una visión en Apocalipsis 5:10. Las voces del cielo cantaron: digno de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y has hecho de ellos un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Cuando el gran pastor dio su vida por las ovejas, las compró de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Por lo tanto, sea cual sea tu grupo étnico, porque a veces hasta en la iglesia tenemos grupo étnico. Vos terminás la reunión y están allá 4 hermanitos juntados por acá. ¿Estarán hablando de Sabán o están chinteando? ¿No? Los pastores, no, el ojo está entrenado, ¿no? Para ver
El Señor nos está hablando, nos está despertando. Necesitas escuchar la voz de Jesús. No menospreciemos a nadie, hermano, no menospreciemos absolutamente a nadie. No sabemos de dónde van a proceder las ovejas que van a llegar a este rebaño. No nos atrevamos a retener el tesoro del Evangelio como si fuéramos dignos nosotros de él y todos aquellos que no lo tienen no fueran dignos. Como si de pronto nos creyéramos nosotros que hemos conseguido o obtenido algo. No menospreciemos a nadie, hermano. Despertemos, ovejas. Somos todos ovejas del Señor. Dios ha sido misericordioso con su iglesia y con el mundo una y otra vez para despertarnos a veces de un letargo de actitudes egocéntricas y autocomplacientes. Lo que todos los pastores decimos, la falta de compromiso. Membresías de tantos miembros de iglesia, pero los que te funcionan son un tanto por ciento. Dios va a triunfar. Él las va a traer, van a escuchar su voz. Tenés que tener hambre por alma. Tiene que volver eso en las iglesias, tener hambre por alma. Cuando nos arrodillábamos en los principios, cuando me convertí al Evangelio y le decía al pastor, pastor, voy a salir a ganar alma. Y había hambre. Y de pronto después uno se acomoda al liderazgo, al ministerio. Y nos empiezan a gustar los cargos. A veces el pastor me nombra para tal cargo, para el otro, y nos aferramos a los cargos. Y nos olvidamos que el cargo más grande que hemos recibido de parte de Dios es predicar el Evangelio del reino de Dios a todas las naciones. Juan 10:16 es la base de nuestra confianza en que lleguemos al cielo y es la base de nuestra confianza en que el propósito mundial de Dios tendrá éxito a reunir a su oveja de toda etnia, tribu y nación bajo el rebaño de un único y gran pastor, Jesucristo, el Señor, el Rey, el Salvador. Y toda rodilla se va a doblar. Estamos terminando, hermano. Que el Señor te abra tu vida en esta mañana, como también me ha hablado a mí. Busquemos exaltar a Cristo. Oremos para que la voz de Jesús hable fuerte en esta mañana a la iglesia. Acompañemos los esfuerzos de evangelismo del pastor, de aquellos que están trabajando en esto. Invitemos a gente. Después del grupo de hombres. Invitemos, hermano, invitemos. No a la iglesia. Porque a veces tenemos eso nosotros, venía a la iglesia y la gente no entiende lo que es iglesia. Venía Jesús, venía Cristo. Tenemos que volver a recuperar eso. Venía Cristo, venía Jesús, venía a los pies de Cristo, de aquel que te va a salvar. Arrepentirte de tu pecado, venía a la vida eterna. Volver a las bases, a las raíces de nuestro evangelio, que tanto resultado dio en el primer, en el segundo, en el tercer siglo. Después se metió Constantino, el imperio romano, se metió la política que ahí andamos por esos paradigmas. Porque recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. ¿Cuánto tienen el Espíritu Santo? ¿Cuánto hablan en lenguas? Esa es la verdad. Esa es la verdad. Esa es la verdad. ¿Tenemos el Espíritu Santo? ¿Recibieron poder? ¿Para qué es el poder? Para ser testigo. ¿En dónde? Jerusalén, Judea, más amplio, Samaria y hasta el último de la tierra. La tarea es simultánea. Gloria a Dios. Vayamos con confianza. Pase lo que pase, vamos a llegar al cielo y el plan de Jesús, el plan de Dios, va a triunfar. Y una vez más, vamos a tomar la palabra y vamos a decir juntos, todos. Vamos a repetir Juan 10:16, a la cuenta de 3. ¿Lo buscan? 1, 2, 3. Tengo otras ovejas. Amén, gloria a Dios. Sos en medio, iglesia.
medio que Jesús va a utilizar en este tiempo para que esas ovejas sean traídas a los pies de Cristo Jesús. Amén. No les robo más tiempo, ya está. Vamos a orar en esta mañana. Vamos a orar. Gracias, Señor. Aquel que nos amó